Bienvenidos a un episodio más de Cíclope. En esta ocasión estamos en familia, literalmente, justo porque, como pueden ver, me acompaña ahora Enid Valdivia, que sucede es mi prima y también es una fotógrafa muy talentosa, que vamos a hablar así, hoy largo y tendido, justo sobre cómo fue que incursionó y ahora se dedica full time a imágenes. Entonces, pues por ahí vamos a andar paseándonos y hola a todos. Hola, hola David. Qué bueno que pues también, no sé, me gusta como esta parte que sea tan cercano, pero que también, no sé, de cierta forma tomes en cuenta a nosotros, los que somos como de la parte académica, pero que también tenemos como muchas cosas interesantes en la foto. Porque, pues sí, ¿no? Muchas personas creen que porque eres luego como, es el instructor, ¿no? O sea, como X. Entonces, pues está padre que nos tomes en cuenta a nosotros porque, pues realmente ahorita, pues estamos como también sufriendo un poco esta parte del encierro. Es como que sí nos está afectando, pues precisamente porque todo es académico, entonces no tenemos una sala en donde Dar nosotros poder clases. dar clases. Sí, que es pesado, o sea, digo, es muy interesante, por un lado, ver todas las nuevas experiencias que el mismo asunto de la cuarentena ha obligado a experimentar a los fotógrafos, ¿no? Es decir, siempre está como estando de voy a salir a hacer foto y entonces viajes para hacer foto, una serie de cosas que están como todo el tiempo en el mundo de la fotografía como muy en el peso, ¿no? Es decir, si hay sucesos como, bueno, ahora ha habido más marchas, pero que sí hubo fácil 2 meses en los que no ocurría nada en la calle No, y que nada. además no podíamos salir. Y entonces, y al mismo tiempo planear cosas como, bueno, no pasa nada en la calle, pero voy a salir y no pasaba Sí, tampoco. no, y tampoco la parte de, pues, por ejemplo, voy a hacer fotos aquí en mi casa y voy a invitar a alguien, pues también es Ujú. complicado, ¿no? Porque no puedes Sí, sí, realmente sí. estar en contacto con Era, otras personas. son tiempos complicados estos que nos toca Sí, vivir. no, está cañón. Y entonces, justo por esa situación complicada que nos toca vivir, fue que se me ocurrió llamar a alguien, por un lado, que yo estuviera muy cercano a su propia carrera, como es tu Ujú. caso, justo por la cercanía que tenemos nosotros, en que hemos visto cómo por diferentes vías hemos llegado a un mundo cercano, ¿no? Es Sí, decir, como por sí, un sí. lado, o sea, y aquí empezamos a chochear ya desde el principio, justo porque recuerdo cómo en términos de personalidades, la tuya era como justo muy creativa desde el principio, ¿no? Es decir, desde que tengo Ujú, memoria, era la que dibujaba, la que arreglaba las muñecas, que si, la que si ya tenía las fotos y me acuerdo mucho de bueno, no eran Instax en ese momento, una, Polaroid. Ajá, tu sí, Polaroid, o sea, como con esa intención del ojo muy educada y ujú. yo más bien era el ñoño y hiperactivo a full, ¿no? Entonces es muy interesante, o sea, me parece ahora en retrospectiva interesante justo como esas dos cosas nos han llevado al mundo de las imágenes como de maneras tan entrelazadas. No, Pero para quien no sepa de Yani, eh, Yanel, ahora más bien conocida por su segundo nombre, por Enid, lo ha adoptado qué más. nombre. Sí, me parece todavía extraño esa parte de conocerte por tu otro nombre. Sí, sí, Como que sí. uno se acostumbra. Pero, en fin, Enid ha trabajado en muchas partes relacionadas a la foto. Y además, justo porque he visto justo que le ha tocado como el camino difícil de la foto, ¿no? En términos de que no es como que saliendo de estudiar su primer curso de foto, que bueno, asumo que para muchos de los que nos escuchan, el camino difícil de la foto es el único camino de la foto, ¿no? En el sentido de que no es una profesión que de inmediato otorgue resultados, Sí. ¿no? Que de entrada necesita una inversión grande, porque las cámaras, por desgracia, no las regalan, no, Sí. no funciona de esa manera. Y por otro lado, justo porque hoy día todo mundo tiene una cámara, al menos en su celular, y eso vuelve que la gente valore el quehacer de un fotógrafo como profesión complicado, ¿no? Entonces,
igual si quieres, platícanos justo primero de dónde viene el interés por la foto y luego justo cómo dices, me voy a profesionalizar en ese terreno. Sí, todo esto ahora que, pues que lo veo como en retrospectiva, pues como dices, ¿no? Sí, en algún momento a lo mejor tuve cierto acercamiento por la foto, porque mis papás también se dedican pues al arte y siempre han estado como muy en contacto con esta parte artística, pero realmente así que tú digas como, no, bueno, es que yo desde chiquita tomaba fotos de todo y me encantaba, pues no, la verdad no. He estado más en ese caso como relacionada con la pintura o con la escultura, porque pues mi papá pues pinta mucho, ¿no? O sea, es artista plástico, como que le da todo, pero lo que más le gusta a él es pintar. Entonces yo me acuerdo que desde chiquita lo veía pintar y pues eso como que, no sé, o sea, de cierta forma siento que me hizo como más creativa, ¿no? Tal vez. Cuando yo estaba estudiando ciencias políticas y sociales, yo creo que ahí fue donde cuando dejé de estudiar ciencias políticas y sociales porque justo no me gustaba la escuela en la que estaba, pues ya dije, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, no puedo estar como nada más bailando de aquí para allá y ahora quiero otra carrera, o sea, tengo que hacer algo. Y como siempre, lo mío ha sido, pues como dices, lo creativo, ¿no? O sea, cosas así, pero también tengo un problema con el ser paciente, ¿no? O sea, yo siento que es una persona súper impaciente que todo lo quiere rápido y ya y no sé qué. O sea, siempre soy una persona muy impaciente. Entonces yo creo que la foto me ha quedado como anillo al dedo, porque la foto es muy instantánea y sobre todo porque yo empecé ya cuando la foto era digital. Entonces mi papá me regaló una cámara y yo dije, pues voy a tomar un curso y me gustó justamente por esta parte, porque la foto me permite el seguir aprendiendo cosas, el seguir, no sé, como metiéndome a cursos, pero eso no impide que yo haga foto. Entonces, pues realmente la técnica de la fotografía se aprende rápido. O sea, la parte técnica, el aprender a utilizar una cámara, el exposímetro, no sé, hasta los ratios, se puede aprender en 2 meses, ¿no? Si tú quieres. Pero esto me permitió a mí que pues poder hacer fotografía al mismo tiempo, ¿no? Entonces no parar y pues a lo mejor sacar, como dices tú, ¿no? La parte difícil de la foto, de sacarle fotos pues de un bautizo, de todos yo creo que de pronto hicimos algo de eso, ¿no? Cuando empezamos Ujú. con la foto. Entonces está padre porque eso me permitió que yo pudiera seguir haciendo foto, pero a la vez también irónicamente me hizo más paciente, porque ahí es cuando empecé a estudiar fotografía y que también empecé a meterme pues al cuarto oscuro y que sabía que no todo era tan instantáneo como yo pensaba, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. irónicamente también me aprendí a ser paciente, ¿no? Aprendí a tomar fotos con rollo y pues decir como, pues no voy a tener esas fotos de inmediato, voy a tener que esperarme y pues eso te obliga también a verlas, te obliga a esperar, a ser paciente y sobre todo pues te obliga a mirar, ¿no? A aprender a educar esa parte de, pues, que es diferente, ¿no? O sea, ver con tus ojos y ver a través de un lente es completamente diferente. Entonces, pues aprendí a eso, a ser también un poco paciente, pero te digo, también con este ritmo que llevo yo de vida que es muy Ujú. rápido, pues también me ha facilitado las cosas porque puedo hacer trabajos y al mismo tiempo puedo seguir pues tomando cursos, dando clases y todo esto pues siempre relacionado con la foto. Entonces esa es la parte Sí, bonita. que además me parece muy interesante justo cómo lo abordas por el lado de la instantaneidad, justo porque uno se va dando cuenta de que ir lento es paga, ¿no? En el sentido de que, o sea, como que las dos caras de la foto son esas, ¿no? Es decir, en uno de los primeros episodios que hablábamos con Gabriel Olmedo, que por un lado hace fotos todo el tiempo, es una máquina de hacer contenido para Instagram. Ujú. Y que, porque además es una herramienta que, como hablamos en el primer capítulo ahora, siempre es como muy necesaria, no solamente porque permite y está pensada para hacer puras imágenes, sino porque también es donde mucha gente conoce tu trabajo. Y entonces, al mismo tiempo que eso facilita esas cosas, como de acercarse a ciertos públicos, también te exige estar como constantemente generando contenido. Exacto. Y Entonces, sí, dime. pero al mismo tiempo es interesante justo cómo hay proyectos a corto, mediano y largo plazo coexistiendo todo el tiempo en la foto, ¿no? Es decir, justo lo que decimos ahorita, ¿no? De que te permite hacer las cosas rápido, pero al mismo tiempo te hace aprender
de tener paciencia, ¿no? Y entonces es interesante justo porque de repente pueden salir proyectos que necesito estas fotos como de lo que mencionabas, de las fotos de los eventos que se necesitan para un plazo de tiempo muy corto y que te hace correr todo el tiempo y que en el día del evento tienes que estar corriendo para todos lados, cubrirlo todo y el día siguiente enfrentarse a las mismas imágenes en la computadora y editarlas y que quede como de la mejor manera posible y que al mismo tiempo eso haga feliz a los clientes que no imagino, o bueno, más bien imagino que debe ser una cosa pesada, ¿no? Porque estás Sí, literalmente jugando con la forma que van a tener sus memorias, pero claro. lo quieren así. Y por otro lado, existen fotógrafos documentales que se toman 10, 20, 30 años, o sea, como Sebastián Salgado, que conoce su trabajo, que son trabajos de a 20 años sobre un Sí, no, mismo proyecto y entonces es muy interesante porque evidentemente uno no puede vivir solo de proyectos que tardan 20 años en hacerse y al mismo tiempo hay ideas que vienen así, ¿no? Así como claro. ves luz bonita y dices, este es mi Ahorita. momento. Sí, Sí, exacto. Entonces, correcto. esa Exactamente. tensión y distensión de los tiempos que ocurre en la foto me parece de lo más alucinante y que además me parece justo muy interesante que hayas mencionado tu background en la pintura. Justo porque si ustedes revisan, que vamos a dejar el link de las redes sociales de Nick en la descripción, Ajá. pero, o sea, justo para que vean esta evolución que ha tenido justo desde la pintura, o sea, si lo leen de esa manera, porque yo recuerdo de las primeras imágenes que hacía, que tenían como mucho esta cuestión de que habían mucho interés en los colores y que como Ujú. que la luz los pintaba. Y como que ha ido evolucionando de manera que más bien justo como que has logrado llegar a un balance en el que ni el color sea así como ultra chillante y que todo el tiempo sea así como súper, que uno lo vea inmediatamente por el color. Y tampoco es onda de que sean puros blancos y negros, o sea, me parece que trabajo con el color y con la Claro. luz se han ido complementando de manera muy, muy interesante. Claro, y eso apenas lo entendí hace, no sé, un año y medio, que tuve el honor de tomar un curso con Nelson González, que es pues es un fotógrafo venezolano, y con él platicaba mucho acerca de la foto fallida, ¿no? Entonces, esta foto fallida, y cuando vino como a mí, o sea, yo siempre había tenido un interés que ni siquiera sabía que era realmente mi interés, ¿no? Pero como estas fotografías que no salen bien a la primera, ¿no? O que a lo mejor a propósito, ya después cuando te lo planteas, tú quieres que una foto te salga a lo mejor desenfocada o con menos, no sé, con menos luz, subexpuesta, sobreexpuesta, como sea, pues eso como que realmente me cambió todo el estilo que yo tenía, porque pues claro, al principio cuando eres estudiante y empiezas con esto de la foto, pues lo que quieres es que tu foto sea bonita, ¿no? Y ya, y que tu foto resalte por alguna cuestión como el color, ¿no? En ese caso, pues era lo mío, como que yo quería que todo tuviera como la misma paleta de colores y entonces era como muy, muy rosa todo, con morados y tonos fríos y así. Pero bueno, ya después de que empecé como a experimentar justo esta parte que también tiene que ver con esto, con el dejar como caducar un poco las fotos, ¿no? Porque también estamos como muy acostumbrados a que, no sé, si tomamos fotografías con el celular, no sé, tomamos 100 fotos y si no nos gustan, pues las borramos, ¿no? Al instante, o si no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y pues esta parte de dejarlas como reposar, como dejar que se añejen y después a lo mejor de unos meses o incluso años, las vuelves a retomar y esas fotos ya también tú las puedes como apreciar de distinta forma, ¿no? Entonces también es por eso que a mí me gusta como ahora esa parte de la fotografía que no es perfecta, que no va como con los cánones establecidos, de que la foto tiene que estar así 100% enfocada y con los verdes súper saturados y los azules y no sé qué. O sea, como que ya rompí con eso, ya dejé ir esa parte de la foto que sí sigue siendo estética, pero que no es la función, no sé, como el mostrar algo que ni siquiera es real, ¿no? Y entonces, bueno, es esa parte de que la fotografía, pues que se deje como un poquito como expirar y ya después la retomas y
pues aprovechar también los accidentes, ¿no? Entonces el fotógrafo pues también es como de frente un buen mentiroso. Es un buen mentiroso porque yo hay veces que agarro una foto que, pues, no sé, tomé hace mucho tiempo y puedo decir que esa foto la tomé ayer, ¿no? Esa foto Ujú, como que la adapto a las circunstancias o a la historia que yo quiera contar y pues termina funcionando y es por eso que me gusta más como es esta foto que no es como foto documental o fotoperiodismo porque no podría hacer eso. Entonces a mí me gusta como ujú. inventarme las cosas y de pronto es eso, como dejar caducar para volverlas a retomar. Sí, y que me parece además muy interesante justo en términos de evolución, no solamente en tus propios términos, sino en términos de justo cómo se ha tornado la foto en general, ¿no? Es decir, Ujú. que ya no es como la foto, el gran testigo, el que siempre sabe específicamente qué fue lo que pasó, cuándo pasó, ¿no? Y entonces que eh, hay muchas fotos que valían justo como por o que en algún momento tuvieron su gran valor en su Ajá. ficha técnica, que su ficha técnica decía dónde habían estado, cuál es el suceso que fotografiaron y digamos, justo la fecha, ¿no? O sea, como ubicarla en ese momento para que entonces todo el mundo dijera, ah, claro, esas fotos es porque él estuvo ahí, qué gran momento para ser fotógrafo, ¿no? Y Ujú. justo me parece muy interesante cómo ha ido evolucionando también hacia cosas como más interiores, que por eso lo digo también en relación a ti, justo porque me parecía, o me parece, justo en este recorrido por tu trabajo, como pasó como primero de ser mucho de texturas y mucho de justo explorar estos espacios que tenían colores que te llamaban mucho la atención, a ir colocando sujetos, ¿no? Que vayan contando las historias de esos lugares o de ese momento específico, que puede ser un momento que se retome después, que ocurra y así, pero que justo permite como entrarle más al storytelling que Sí. a nada más imágenes bonitas, ¿no? Porque justo en o más bien en este momento, ¿no? Donde todo el mundo tiene tutoriales, donde todos lanzan presets, ¿no? Para que instantáneamente se los pongas a tus imágenes y ya está como con el aura que uno quiere, pero entonces justo ir contando las historias se vuelve más complicado y entonces me parece muy interesante justo cómo has como consecuentemente seguido también ese camino y entonces llaman mucho la atención como justo has hecho como este viaje hacia ti misma en el sentido de que hay Sí. un montón de autorretratos Ujú. que van contando tu propia historia y que no tienen que ser, justo como mencionas, precisamente cronológicos, ¿no? Porque uno no vive siempre las cosas en orden y entonces de repente uno puede contar partes de lo que está viviendo en este momento y que después dices como, claro, o sea, igual representa mejor esto que estoy viviendo en este momento, esta foto de hace 2 años, que la que estoy Exactamente. haciendo en este momento. Sí. Sí, justo le estás dando en el clavo porque, pues, ahora ya también lo que me gusta hacer es diferente, ¿no? O sea, yo creo que de pronto todos tenemos, bueno, sobre todo ahora que obviamente existe la foto digital y que es más fácil, ¿no? Así como el decir, voy a la calle y voy a hacer fotos de esto, de las marchas y tal, ¿no? Entonces, pues claro, yo en algún momento también lo hacía, pero me di cuenta que no era lo mío. O sea, yo realmente sí soy como una persona un poquito más como, no sé, como introvertida, que no me permite el hacer, pues lo que hacen otros fotodocumentalistas muy buenos, ¿no? Que, por ejemplo, salen a la calle y fotografían a personas o les piden permiso para fotografiarlos o se ponen con su cámara enfrente de ellos y les vale, ¿no? Si ya después Ujú, les ujú, reclaman, pues ya es problema de después, ¿no? No lo piensan. ujú, Entonces, pues fue por eso que también me fui más por el lado de la foto construida, del autorretrato, porque también a mí me gusta, pues como dices, añadir personajes a las fotografías y pues no siempre tengo a la mano gente, ¿no? Modelos. Lo que yo ujú, hacía pues también era como que empecé a hacer fotorretrato, digo autorretrato, perdón, y entonces con la foto fue justamente este trabajo que me gusta mucho, como hacer la foto construida, que también se crea pues desde el imaginario personal y que pues al final es como hacer una escenografía y eso me gusta mucho, ujú. como, así como crear escenarios y que todo es muy controlado. Entonces estoy en mi zona de confort, más o menos como dentro de mi espacio y controlo todo, ¿no? Controlo la luz, controlo los objetos, etcétera. Y de la parte, pues, del autorretrato, que también, pues, son, digo, fragmentos como,
que te trasladan a lugares íntimos de la persona y que también forman parte de vivencias que has tenido, ¿no? Entonces está padre como ambas y creo que es a lo que yo más me he como sentido cómoda al hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que le doy tanto a esa parte. Y pues igual como el autorretrato, para mí es como justo lo dice la palabra, ¿no? Así como desmenuzando la palabra, es como hacer un trato conmigo misma y pues con los cambios, los sucesos o las emociones que tenga en ese momento. Y de pronto me adopto un personaje y pues parte del personaje a veces se queda conmigo. Entonces eso es lo que me gusta de hacer también, esa parte del autorretrato. Ujú. Que al mismo tiempo me parece interesante justo en esta exploración que haces contigo misma, como ocurren cosas como que se notan mucho justo todas tus fuentes de inspiración. Es decir, no porque las copies, sino porque están ahí de alguna manera, ¿no? Digo, todos lo hacemos, pero me parece muy interesante, por ejemplo, como en tus imágenes, y justo voy a mostrar una nomás, porque sí, A ver. en la que tomada justo de tu Instagram, Ujú. este, en la que muestras ese background, específicamente hablando de cine con esta foto, por ejemplo, Ok. ¿no? En la que justo se ve esa obra, ¿no? Completa, es decir, no es la historia del personaje, pero también es como el espacio en el que estás, y de hecho el que haya este movimiento como insinuado por el barrido que se logra en el rostro del personaje, es muy interesante, ¿no? O sea, Sí, cómo, sí, cómo estas cuestiones empiezan a aparecer en tu trabajo, y sí, aquí tenemos justo esa mirada, o sea, hay momentos muy cinematográficos, ¿no? En las fotos que haces, como esta, ¿no? O sea, sí, como momentos muy, muy cinematográficos, a pesar de que no estás como contando toda la historia, y luego momentos como en este que se vuelve muy literario, ¿no? Que claro, podría ser claro. completamente como una página entre libros. Y después, por aquí había, bueno, también justo de lo que hablabas de la pintura, pero había una naturaleza muerta por aquí, que era una Ah, joyita. ¿Dónde estás? sí. Acá, Sí, ¿no? O pues sea, que justamente eso. casi es Ajá, pintada, ¿no? O sea, bien podría ser sí, una de Ingres esta cuestión, ¿no? O sea, exactamente. Sí, pues es que justo también, o sea, como dices, no todos, o sea, al final no hay nada nuevo bajo el sol ya ahorita, ¿no? Y yo me agarro mucho, pues sí, de todas mis fuentes que tengo, que siempre recurro a ellas y pues que, no sé, o sea, te puedo nombrar, no sé, fotógrafos como Antoine de Ágata, que para mí me impresiona mucho todo lo que hace y su trabajo, por el simple ujú, hecho que es tan fuerte, ¿no? O sea, como que todo lo que él cuenta de y sus anécdotas son súper fuertes. Entonces yo nada más que romantizo un poco más porque yo no me atrevería a entrar, ujú, no sé, a un prostíbulo y no sé, ya te digo, ¿no? O sea, no soy una persona que es como más reservada en ujú, esas cosas, como que no me siento con la confianza de llegar y hacerle fotos a quien sea. Pero realmente la estética que manejan estos autores, pues me gusta muchísimo. O sea, me mueve muchas cosas el que tenga movimiento la foto, ¿no? Porque también es algo que pasa como, pues todo el tiempo, ¿no? O sea, si una foto está ujú, completamente fija, de pronto como que no sientes como esa, no sé, no sientes que esté viva, ¿no? En el ujú, momento ujú. en el que haces como un barrido, como la foto que enseñaste ahorita, pues para mí también forma parte del escenario en el que estás, ¿no? Y ese día era una fiesta y pues simplemente dije como, ay, bueno, voy a hacer la foto, ¿no? Pero pues también ya cierta confianza que te da la persona a la que le estás tomando la foto o Ujú, en ujú. el momento en el que estás, que te digo, no en cualquier momento creo que sea buena una opción para mí sacar la cámara y disparar, pero sí cuando estoy con personas de confianza o cuando estoy en algún lugar en donde me sienta cómoda. Sí, que Y pues ese también eso, bueno, sí, dime. que es un punto muy eh, como peleado en la foto, en el sentido de que siempre de todas maneras estás construyendo, no importa que hagas la imagen dentro de tu casa o fuera de ella, pero lo que me llama mucho la atención es justo que además no son recursos extremadamente complicados de conseguir, es decir, Ujú. no estás haciendo un Dave LaChapelle,
¿no? Ujú. Que son estos escenarios siempre muy grandilocuentes Claro. y con muchísimos extras y así, pero de todas maneras justo tienes esta capacidad de exprimir mucho, como llamabas hace un momento, las escenografías que construyes para Ujú. los personajes que tienes. Es decir, claro que no todas las imágenes uno tiene como el completo control de ellas. Y tampoco se trata por eso de encontrar el que en ese momento llamó el instante decisivo Cartier-Bresson, ¿no? Porque Ujú. hay momentos que más bien se construyen, ¿no? Como ese que estábamos mostrando con el barrido, justo porque Ujú. después llega la edición que haces y luego a blanco y negro y luego todo el texto que eliges para acompañarla y que van justo entrelazando la historia de esa imagen en específico, que al final, además justo por tu trabajo, son como pequeños haikus que uno Ujú. va ahí lanzando para que se puedan armar. Y otra cosa es que justo de lo que decías de todas tus referencias, es que igual que un buen escritor es siempre un mejor lector, Claro, pienso que lo mientras más mismo veas es un, justo. es un fotógrafo, ¿no? O sea, siempre un buen fotógrafo es primero quien ve mucha foto, ¿no? Y en ese sentido justo sale a relucir los otros trabajos que tuviste mientras estabas en esta búsqueda de qué hacer, que pasaste por Bellas Artes, por Franz Mayer, por distintos espacios en los que estabas constantemente expuesta y además tenías que saber sobre las imágenes que estabas viendo. Sí, claro. Aprender a leerlas también, ¿no? O sea, el aprender a leer la pintura también me facilitó ya las cosas en la foto, Ujú, porque, pues bueno, al final de cuentas la foto vino como más bien a suplantar a la pintura de alguna forma en el siglo XIX, cuando pues ya también, ¿no? Era como, era muy tardado hacer los retratos y también muy costoso, y entonces vino como a decir como, a ver, la foto va a ser funcionalista y va a venir a suplir pues a la parte de la pintura, y entonces pues los ujú, retratistas del siglo XIX pues también eran como pues como pintores, pero más rápidos, o sea, todo más ujú, expreso. ujú, Y pues ya, pues eso justamente es lo que hace que cuando mires una pintura, pues tiene lo mismo, o sea, ves la luz, tú la analizas la luz de dónde viene y por eso es que pues existe, ¿no? En fotografía el Rembrandt, que es pues armar la luz a como lo hacía él, ¿no? O sea, el triangulito en la cara, ¿no? Entonces eso pues ujú, también me facilitó mucho las cosas, el estar como en contacto con la pintura, pues era como, ah, bueno, pues entonces vamos a intentar imitar ese tipo de luz que se ve en ciertos cuadros. Y pues bueno, también, por ejemplo, no sé, siento que hay una persona que también me ha inspirado mucho, que es nueva prácticamente, o sea, tiene como mi edad, ¿no? Que es ujú, Alexia Mercado, y que esa chica que también salió de la activa y pues ahorita lo está armando en grande, ¿no? Pero ella tiene ujú. mucho esto, tiene mucho como imitar estas fotografías, perdón, estas pinturas que, pues, o sea, estoy hablando que realmente tú ves sus fotos y parecen pinturas, ¿no? Eso se me hace Ujú. increíble, algo que me gusta mucho y admiro mucho de Alexia Mercado. Sí, que es interesante justo cómo en estas lecturas, justo de la foto, ha pasado por distintos momentos en los que hay instantes en los que más bien es tratar de explotar el aparato cámara, ¿no? O sea, Ajá. como tratar de que se note que es fotografía y se distinga de De, la pintura y de todo lo demás, ¿no? Como justo evidenciarlo, eh, ya sea con el propio Photoshop y así, y luego hay cuestiones como Alexia Mercado o como, ¿cómo se llama? María Macabrescu, me parece que es su nombre, en los que más bien justo retoman mm, cuestiones que tenían que ver con la foto como más clásica, sí. ¿no? Entonces, es muy interesante justo porque siento que de todas maneras hay momentos en los que uno puede acceder Ujú. a como lecturas de la propia fotografía desde muchos espacios, ¿no? O sea, lecturas que vienen desde
desde el cuasifuturismo gracias a la foto, y foto que viene también de analizar de dónde viene la misma. Y que eso al final, lejos de poner a pelear a quienes realizan foto, más bien como que va enriqueciendo su propio lenguaje. Para quien no conozca a el trabajo de Alexia, aquí les dejo una imagen de ella, justo en términos de eso que mencionas, ¿no? El cuidado en la luz, pero también en las texturas de la propia piel, ¿no? O sea, como todo el trabajo tomado en la imagen y post-imagen, ¿no? Que al final es en ese trabajo post-imagen, curiosamente, en el que se acercan mucho más el trabajo Ujú. del pintor y el del fotógrafo, ¿no? Porque justo como mencionabas, en este ser pacientes, lo que la fotografía le aprendió a la pintura es de ese lado, ¿no? O sea, justo cuando se revela en términos análogos y digitales, es ahí donde muchas veces empieza la verdadera chamba del fotógrafo, ¿no? Claro. Justo la parte de hacer clic y que ya salga y esté bien, en términos de una sola imagen, puede ser que la foto esté buena, ¿no? Y que esté bien compuesta y tal, pero al final, justo en el trabajo de edición o cuando te encargas de hacer como un portafolio más armado, pasas mucho más tiempo detrás de la pantalla, en el caso de que sea digital, Sí, sí. que del propio visor. Sí, pues justamente, o sea, no tiene, para mí tiene igual mucho sentido el hacer fotografía digital. Por varias cuestiones, ¿no? O sea, primero por la cuestión de que ya no es tan económico, ya no es tan barato hacer fotografía mecánica, análoga. Necesitas, pues, obviamente un cuarto oscuro y, pues, yo vivo en un departamento, entonces tendría que rentarlo, ¿no? Entonces, pues, sí lo hago cuando tengo, obviamente que el tiempo, ¿no? Pero no siempre, pues, se puede. Y esa parte de igual seguir con el mismo, pues, con el mismo modo de operar una fotografía mecánica, pues, ahora también en la era digital se hace, ¿no? Entonces, pues, como que menospreciar esa parte solo porque es más rápida, creo Mm, que, pues, para mí no tiene ningún sentido, porque igual se revela la fotografía, ¿no? O sea, cuando ocupas el Photoshop, igual estás revelándola y haces, pues, prácticamente los mismos ajustes que se hacían antes, ¿no? Que es el encuadre, que es el contraste, que es el brillo, que es todas estas características y, pues, sobre todo también ya al final cuando lo imprimes, ¿no? Porque creo que es importante llegar al punto en el que sí se tienen que imprimir las fotos, como para que también le des un acabado al final, en qué manera la vas a imprimir. Entonces, también es ujú. otro mundo, ¿no? El mundo de los papeles fotográficos. Y ya al final cuando la tienes tu obra y que la puedes palpar, yo creo que ya ahí es cuando todo ya cobra sentido y cuando se completa este ciclo de hacer fotografía, ¿no? Y eso Y me recuerda mucho también a Eric Kessels, que es un fotógrafo que también, él lo que hace es como que imprime fotos, pero a tamaño más grande del que es, ¿no? Entonces él como que se apropia de pronto de fotografías familiares y imprime o más bien amplía fotografías de familias, ¿no? Entonces lo que ujú. hace es que cuando hace sus montajes y sus exposiciones, pues lo que hace es que las imprime grandísimo, entonces ya te das como cuenta de la importancia de que se impriman las fotos de nuevo. Y también tiene un proyecto que se llama, ay, se me olvida, Se llama... se llama Album Beauty, creo que se llama Album Beauty. Y Ya. pues lo que hace es que imprime un montón de fotografías, imprime creo que cerca de 400,000 fotos y las pone como en espacios públicos, en iglesias, Ah, sí, en sí, sí. salas, ¿no? Entonces están como todas regadas ahí sus fotos. Déjame ver si la encuentro. Sí, Y pues eso es lo padre, ¿no? Que también es como un desahogo, es como un desahogo de la nube que carga tantas fotos digitales. De pronto se imprimen y es como si llovieran fotos, entonces ya cuando las tienes es como un desahogo para todos. Entonces ya que las tienes y las puedes palpar, pues la gente cuando entra a sus instalaciones, pues se saca de onda. O sea, imagínate que todas esas fotos realmente fueran físicas, no cabrían, o sea, no cabrían en tu cuarto, por sí, ejemplo. sí, sí, que no recuerdo bien cómo estaba el dato, pero
justo hace no mucho veía que cada 2 o 3 días, en términos solo de información, se genera toda la información y todas las imágenes que el resto de la historia de la foto, ¿no? Entonces, es brutal. Cada 2 días, todas las imágenes del siglo XIX, bueno, final del siglo XX y todo, del siglo XIX y todo el XX, en Ujú. 2 días se me parece brutal. Pero al mismo tiempo, justo en esto, pienso que también cuando uno adquiere conciencia de que quiere, o sea, del fin de la foto, no en términos de que se va a acabar la foto, sino en términos de la finalidad de la foto, Ujú. es decir, va a terminar impresa, Ajá, exacto. ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? O sea, justo eso va agregándole capas de complejidad a las cuestiones, es decir, cómo vas a tratar la imagen para que cuando quede impresa sea lo que tú quieres, ¿no? Porque es Ujú. horrible querer imprimir una foto y que una cosa que era roja salga naranja, por ejemplo, ¿no? Ay, Esa clase sí, de cosas que te obligan a pensar y que justo ahorita que decías de no solamente en términos de color y calidad de impresión, pero también de escala, recordaba este eh, documental que hace Agnes Varda con Junior, ujú, en el que justo imprimen imágenes a una escala muy grande y las colocan en espacios, pero me parece muy interesante que siempre buscan que haya una real correlación entre el espacio que van a intervenir, el tamaño de la foto que van a utilizar y, exactamente. y las personas que van a formar parte de todo el proyecto, ¿no? Entonces, Claro. eso me parece muy interesante porque le devuelves de alguna manera, por un lado, esa materialidad a la foto, pero por otro lado, te obliga a repensar la foto que ya tomaste, ¿no? Ajá. En términos de que puede ser que a veces estás buscando justo en tu archivo cuáles son las distintas imágenes y de repente aparece una que dices es perfecta para imprimirse, pero Sí, ahora, ¿cómo diablos la imprimo? ¿No? Es decir, la voy a imprimir en tamaño infantil porque pretendo que vaya en un joyero, como casi como siglo XIX, recuerdo, ¿no? Así llevándolo todo el tiempo rápido. consigo. Sí, Ajá, lo pienso poner en una exposición y qué escala va a tener mi exposición. Es decir, va a estar en un cuarto chiquito, en uno muy grande, pero voy a poner muchas imágenes, o voy a poner solo 3 imágenes, pero que sean monumentales las 3, ¿no? Todas, o sea, como también recuerdo trabajos así de muchas índoles, pero ahorita me recuerdo de chileno que se me fue su nombre, pero les voy contando de la pieza en el que pone ujú, muchas imágenes que son en tamaño transparencia, ajá, en, en un marco, en una mesa de luz, este, que para que uno las pueda ver, pero eso te obliga, porque el resto del cuarto está oscurecido, a acercarte y poner las imágenes en la mesa de luz sí, y claro. observarlas de a una por una, ¿no? Porque no puedes ponerlas todas porque son demasiadas. Ujú. Entonces, jaja. Entonces, eso, todas esas cuestiones que uno no piensa siempre o que no tiene este, tan a la mano cuando se están solamente pensadas desde la parte de que ya la tomé con mi celular. Si soy medio consciente de mis imágenes, la guardo en la nube Claro, y la borro de mi teléfono, ¿no? Eh, Todas esas cosas que van ocurriendo, pero que al mismo tiempo después, cuando uno se da cuenta de justo de este devenir de las imágenes, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que tampoco desaparecen ni de la no, nube, para ni de nuestra cabeza, ni quién de sabe, ningún lado. ahí Ajá, y quién entonces sabe qué cuentas. cuando te decides a imprimir cualquier imagen, o sea, ya sea hasta para la ofrenda o Claro, para de verdad como un trabajo artístico o como para colgarlo en tu propia casa, te das cuenta de muchas de las cuestiones que empiezan a aparecer cuando uno le da materialidad a eso que pensabas solo digital. Y que además exactamente. te obliga a pensarlos también desde el aparato digital mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se ven las imágenes en una pantalla que cómo se ven las imágenes En el- en el papel. Exactamente. Y no en todos los papeles se ve igual.
Y entonces es una discusión que se puede extender al infinito, pero que al final de cuentas hace que uno se dé cuenta claro. de, del valor y el peso de las imágenes en sí. Exactamente, sí, yo creo que hay una responsabilidad, ¿no? Porque la tecnología influye muchísimo a los artistas, fotógrafos, etcétera, casi como si pudiéramos hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, como si las herramientas las tuviéramos tan a la mano. Y pues luego esta, pues, saturación de posibilidades, pues, nos hace como experimentar, o sea, nos puede dar la posibilidad de experimentar, pues, como con otro tipo de herramientas o imágenes ya que ya persistentes, ¿no? O sea, como agarrar una imagen, a lo mejor como lo que te decía hace rato, ¿no? Que ya existe, intervenirla y hacer algo con esa imagen, pero esa cierta como irresponsabilidad que a veces tenemos, ¿no? De maltratar tanto las imágenes, ¿no? O sea, como de tomarla y aunque no cumpla con las características, como decías, para imprimirse o que no la pensaste para ser impresa y la tomaste con el celular, pero de todas maneras tú la trajiste a Photoshop y la, no sé, le cambiaste el color y luego la recortaste, etcétera. Pues es como de cierta forma un maltrato a la imagen Ujú, que está ujú. ahí, pero que de todas formas es también parte de esa tecnología que de pronto nos está bombardeando y aplicaciones y nuevos programas y actualizaciones, y entonces tienes que hacer esto y puedes, y mira tantas posibilidades que puedes hacer que tanto es como, ok, lo hago, pero sí me he vuelto consciente de decir, claro, estas fotos están siendo maltratadas, o sea, la imagen se Que me maltrata. parece interesante justo esa postura, ¿no? Porque por un lado está, sí hay gente que aboga muchísimo por cómo puedes hacer tus imágenes con cualquier aparato y que entonces siempre la mejor cámara es la que tienes a la mano, que yo digo, ese lado es verdad, pero también está esta otra cuestión de, ya que las tenemos y que las pudimos hacer con mi aparato celular como este que tengo acá o cualquier otro, pero ya sea o con una cámara profesional y tal, después qué hago con ellas y que no estemos pensando en ese qué hacemos con las imágenes después de, o más bien antes de hacerlas, Ujú, ¿no? Me parece también como justo un irse dando cuenta y que el fotógrafo muchas veces es quien por eso defiende todo el tiempo como su propio, o más bien es capaz de defender su propia labor, ¿no? Porque sí, tú puedes hacer el mismo número de imágenes que yo con tu celular en términos de clics, ¿no? Pero después, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Va a dar en serio? Porque yo recuerdo en términos curatoriales que ujú. alguna vez me tocó que una artista, cuyo nombre no revelaré, pero que Sí, nos entregó una foto que quería un tamaño, pon tú como de 60 por 40, más o menos. okey. No es tan grande, pero ya es un tamaño decente. Sí. Y que al mismo, pero que no sale de una foto de celular. Y la sacó de una foto de celular y entonces así, porque son de esas cosas que puede ser que digas, ay, apenas se nota, pero el ojo humano está tan acostumbrado a ciertas proporciones Claro, y a ciertos colores y, o sea, a ciertos detalles como muy puntuales, que en el momento en el que tú modificas tantito eso, se desdibuja toda la realidad que podía o no haber en esa imagen, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen se aparecía estirada y entonces, así, al golpe de vista, era muy evidente que esa imagen estaba estirada y que no estaba planeada para ser así, ¿no? O sea, que más bien justo, como dices, se maltrató. Y entonces, en esa falta de conciencia, desde que se hizo la imagen y ya que se hizo de cómo se iba a tratar, ujú. hace que uno se dé cuenta también de cómo es importante pensar en la imagen que estás tomando cuando la tomas y cuando la imprimes y cuando decides hacer O cualquier cuando otra la cosa que vayas a hacer. ujú, Hasta claro, en estos tiempos con tantos leaks, ¿no? Que ocurren todo el tiempo nuestra información, hasta en la manera en la que la borramos cuando claro. decidimos hacerlo, ¿no? Y No que es lo realmente mismo borrarlo y mandarlo a la papelera de reciclaje nada más que de verdad formatear. exactamente. Pero creo que no estoy completamente de acuerdo con eso, porque, bueno, siguiendo con lo mismo de la foto fallida o de la foto errada,
Pues no sé, tal vez sí, no lo pensaste en el momento, el imprimirlo tan grande, a lo mejor no sea posible, pero es cierto que siento que de todas formas, esa imagen, pues, puede tener, claro, a menor escala, ¿no? Pero a lo mejor pudo haber sido impresa a menor escala y, pues, sigue siendo una foto que tal vez sí puede ser una obra artística ya pensada después, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento ni siquiera lo pensaste como que iba a estar en una exposición, Ujú, pero sí pero yo siento justo que por sí eso cuenta. mencionaba justo esta parte de la responsabilidad también cuando ya la tomamos y Ujú, entonces decidir, porque evidentemente, y no es que sea nuevo, que se pueden expandir imágenes con ayuda, por ejemplo, qué sé yo, de software de como, carteles, ¿no? Así. se me fue el nombre de este software que permite como rellenar los espacios cuando tratas de hacer una imagen muy grande. Eh, Sí, que duplica píxeles, creo, ¿no? sí, no sé Ujú. si es Polar o otra aplicación, pero que no, bueno, de todas maneras, al final no nos patrocinan, pero, Sí, pero bueno, que se sepa que existen las herramientas, pero justo el problema es que a veces forzamos la máquina, no en el sentido ujú, de que de verdad estemos, por un lado, ni aprovechando todas las herramientas que existen, claro, pero sí presionando las imágenes como si estuvieran hechas para eso, ¿no? Entonces, por eso decía lo de la conciencia, ¿no? Es decir, ya la tomaste con tu celular, con tu cámara desechable, lo tomaste quizá bajo condiciones complicadas. Bueno, de todas maneras hay herramientas que permiten que, dependiendo también el formato de salida que le quieras dar, tengan la claro, calidad y la presentación que una imagen como esa se merece, exacto. ¿no? Entonces, Pero sí creo que también el mismo proceso de la fotografía, pues parte del error, ¿no? Y pues no sé, lo que en algún momento fue desechable, como en el siglo XIX, pues ahora puede ser aprovechable. Entonces ujú, también esta parte de la variable del tiempo-espacio que se me hace súper interesante, que ahora también podemos darnos ese lujo, ¿no? De decir, o sea, ya ahora ya se conoce todo y te digo, ya no tiene una parte tan funcional la fotografía, que nos podemos dar el lujo de simplemente hacer foto sin que sea perfecta, ¿no? Y me voy como también a este ejemplo de cuando las fotografías familiares, ¿no? Las fotografías familiares que se tomaban con cámara de rollo, como dices, las cámaras desechables, ¿no? Y no precisamente la persona que tomaba esa fotografía era fotógrafo, ¿no? O sea, era el abuelo, era el ujú. tío. Y pues, ¿qué pasaba con esas fotos? Pues de pronto salía el dedo, de pronto salían borrosas, salían subexpuestas, sobreexpuestas, o incluso un error que ya después se me hizo muy interesante cómo evolucionó ese error, que era que la persona que tomaba la foto de pronto se colaba en la fotografía, ¿no? Por medio de su Ujú, sombra o por medio de su dedo. O sea, en ujú, el hecho en el que ya de pronto sale el autor de la foto, por así decirlo, aunque te digo, no era como un fotógrafo, sino era la persona que tomaba la fotografía, pues eso era también como considerado un error fotográfico, ¿no? Que pues de cierta manera era accidental, pero después ahora ya lo retomamos como algo en donde el fotógrafo ya no es un ente, ¿no? Ahí que tomó la foto, sino que está presente dentro de su fotografía. Y por eso ahora vemos también tantas fotografías a propósito, en donde se ve la sombra, en donde nos queremos autorrepresentar, ¿no? Y pues creo que de las primeras fue Vivian Mayer, ¿no? Que también se tomaba fotos ujú, en, ujú. pues, en reflejos, en espejos, su misma sombra. Eso ya la hacía parte de su foto. O sea, está bien, bien interesante cómo pasó de ser un error a formar parte de la identidad como fotógrafo dentro de tu misma obra, sin tener que ser un autorretrato convencional en donde pones tripié la cámara y te sientas enfrente, Ujú. ¿no? Entonces también, pues como que esa facilidad a través del proceso de fotografía, que sí parte del error, también se me hace muy interesante. Por eso es que yo siempre me voy como a ese lado, o sea, no lo olvido nunca, aunque de pronto tenga que trabajar como con clientes muy exigentes, creo que pues por estética se hace, pero la parte natural de la fotografía creo que también parte de, pues de esa parte del error, del que salgan borrosas, del que salgan Sí, desenfocadas. y que al mismo tiempo son apuestas quizá muy arriesgadas en el momento, justo por lo que mencionas de los clientes y tal, pero que luego pueden salir en cuestiones como muy interesantes, ¿no? O sea, pienso justo, Claro, no me acuerdo cuál es el fotógrafo de moda que empezó a hacer esto, pero que normalmente en retratos como muy
academicistas, si lo pudiéramos llamar de esa manera, pues un 50 milímetros es esencial, ¿no? Que la iluminación sea más o menos homogénea, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones para que justo la persona y lo que usa se viera como de la mejor manera y de repente empiezan a aparecer estas imágenes con, por ejemplo, con un gran angular que modifica un montón las proporciones, pero la, que, digamos, en colaboración con una iluminación que tampoco es del todo, digamos, eh, como estándar Ujú. para este tipo de imágenes y la misma pose de la modelo y otras cosas que no se pensaban en ese momento, generan imágenes que se vuelven muy icónicas y que al mismo tiempo van empujando lo que ocurre, ¿no? O sea, en ese sentido, que también me parece muy interesante justo que el accidente no siempre es tan accidentado, ¿no? En ese sentido, ¿no? O No, sea, sí, también es pensado, claro. y Y que pues al también mismo tiempo hay cosas que o sea, que se vuelven valorables en ese sentido justo porque nos dejan hablar justo del proceso fotográfico. O sea, ahora que mencionas de cómo se colaba el fotógrafo, también había veces en las que el mismo fotógrafo como que anulaba a los demás, en el sentido, por ejemplo, justo de que estas cámaras desechables que tenían el visor, pero que como no era una reflex, ¿no? Pues no veías exactamente lo que pasaba en este. Y si no se exactamente. ponía a la distancia correcta, fotografiaba y como el visor estaba más arriba, mochaba todas las cabezas, ¿no? De repente parecían puros Exactamente. retratos hasta aquí. Como, sí, pues sí, como las fotografías estas de, de Martin Parr, ¿no? Que son así como súper saturadas y también mochadas y con un montón de errores y fuera de focos. O también, pues, no sé, o sea, hablando de autorretratos, pues, bueno, ahorita que mencionaste eso de los grandes angulares, pues que Álvarez Bravo también hacía y que, ay, no, o sea, a mí me encanta cómo eso, justo el uso de los angulares, ¿no? Que casi siempre dicen, no sé por qué, ¿no? Ahora hasta más que antes, ¿no? Pero es como prohibido usar angulares, casi casi es una regla, ¿no? Cuando haces retrato. Ujú. Antes, para Pero, retratos, 50 pero que es muy milímetros. interesante justo como en esos rompimiento de reglas, al final la foto empieza a encontrar su camino, ¿no? Ujú, Lo digo en el sentido, por ejemplo, de que todas esas cosas que mencionábamos que por las cuales la foto venía a suplir a la pintura, cuando las va rompiendo, más bien encuentra su propio lenguaje, ¿no? Porque si recordamos justo esos primeros retratos familiares del siglo XIX, que además después estaban retocados porque, por ejemplo, como los tiempos de exposición eran muy altos, los ujú. ojos salían muy raros, como de veras muy raros, y entonces los tenían que volver a pintar Sí, sí, hasta le ponían encima, color, ¿no? Y chapas. ajá, o que las coloreaban, le ponían chapas, etcétera, etcétera, y que luego, justo en esos, cosas que como que no le correspondían a la foto, se fue metiendo la foto, empezó a hacer cosas muy interesantes, justo. Que en el cine negro estadounidense se utilizaran lentes de focal corta porque eran, por Sí, un sí. lado, permitían que todo estuviera en foco y al mismo tiempo también que hubiera como, pues fuera más barato hacer, armar el propio set. Y luego eso constituyó toda una identidad del cine negro, ¿no? Que nos Claro. regaló, por ejemplo, después esa misma estética Citizen Kane, que es una joya, ¿no? O las de Kubrick, ¿no? Que muchas de ellas están hechas con eso, que parecía en un momento una limitante por el propio aparato cámara y que después se convirtió en su propio lenguaje, ¿no? O Exacto. sea, como el que uno no ve cuando, como en la naturalidad, las cosas fuera de foco cuando te estás entrando en algo, pero que el fuera de foco permite justo guiar la mirada de una manera muy distinta. Y Sí, pues ahora nada. que mencionas eso es súper interesante porque me acuerdo de una discusión que hubo hace unos años cuando se presentó como es como un colectivo de, ay, es que se me han olvidado siempre los nombres. Se llama el colectivo Impublic. Ajá. Entonces, que como que es un colectivo de fotoreporteros que hacen fotografía, pues ahora obviamente fallida, ¿no? Y muchos alegaban, ¿no? O sea, la Magnum alegaba que pues que eso no era foto Ujú, documental, que porque la foto documental siempre tiene que retratar tal cual las cosas que aparecen, pero pues realmente se están contradiciendo un poco porque
pues en el momento que tomas la foto tampoco es que estés dando todo el contexto, porque la foto fija no te da continuidad de los hechos. Entonces también ahí estás alterando la realidad al tomar una fotografía de diferente ángulo o un segundo más, un segundo menos, ya te Ujú. da otra lectura. O el Sí, simple hecho de la fotografía en blanco y negro, pues no vemos en blanco y negro tampoco, ¿no? Entonces, como que este colectivo que se llama En Public, pues propone esa parte, que como dices, es fotografía que a lo mejor altera un poco la realidad, pero nosotros ya sabemos de todas formas cómo se ve, ¿no? O sea, cómo es el ojo humano y la diferencia que hay. Y entonces el diálogo que te dan es completamente distinto, pero aparte tú lo puedes, claro que te lo puedes apropiar de él, y que ¿no? justo, digamos, volviendo un poco incluso a lo que mencionábamos al principio en términos de tu propia preparación fotográfica, es muy interesante justo cómo eh, la fotografía es de las pocas artes a las que se les exige que desaparezcan un poco, ¿no? Me refiero a que desaparezcan un poco porque entre menos se vea el fotógrafo, entre menos se vea como la huella del mismo, Ujú. hay jurados en términos de esas agencias o no sé, convocatorias muy grandes, es decir, WordPress Photo te exige un tipo de cosas como ese tipo, Ah, claro, ¿no? Es sí, decir, tiene su no, o sea, canon. no puede haber retoque, no puede haber como muchas cosas que quizá otras eh, En otras ramas se permite. sí, o que en otra rama se permite o que mismos otros jurados. O sea, yo recuerdo mucho justo cuando salió el Sony Photography Awards o algo así. Bueno, su propio concurso que se volvió muy grande y que te das cuenta de que el jurado de ahí, por un lado, tiene una visión mucho más contemporánea de la foto que WordPress Photo. Claro. Que eso Sí, no pues demerita de ninguna manera el trabajo de los de WordPress Photo, ¿no? O no, no, sea, no, pero estamos de acuerdo que WordPress Photo también es un canon súper establecido y que tienes ujú, que seguir ciertas normas del WordPress Photo. Entonces, bueno, hay otros colectivos que a lo mejor, como dices, te dejan ser más libre, te permiten a lo mejor editar, recortar, etcétera, modificar algunas cosas y pues pues también sí. creo que es válido. Sí, creo que aquí que hemos como pasado por muchos temas en este episodio, ha habido un poco de todo, pero me parece justo que como que, que una cosa como a rescatar es justo como todos estos, como la foto se alimenta de muchos lados, ¿no? Y que al mismo tiempo sus propias cualidades, por un lado temporales y por otro lado de accesibilidad, le exigen y le permiten un montón de cosas, ¿no? O Claro, sea, justo por un lado que te exija como esta neurosis en términos de cuando uno trata de hacerse un nombre que va empezando y que quieres justo trabajar y que entonces los trabajos son de fotógrafo de eventos y que al mismo tiempo está esta otra parte de que quieres crecer y entonces tienes que estar alimentando constantemente tus redes sociales y al mismo, o sea, como que hay mucha presión ahí y por otro lado, que al alimentarse también de cosas como la pintura, del propio cine, que es como su hijo, pero que, como con su propio evolucionar. lenguaje, y permite justo que aprendiera también a cómo contar las historias, que no puede ser que un proyecto fotográfico no es solo una foto, sino que son muchas, y cómo aprender a articularlas, y al mismo tiempo que la tecnología misma va empujando a un punto en el que, por ejemplo, hoy día hay foto 3D que solo puedes ver en Facebook, y entonces tienes que pensarla desde el principio porque se va a ver en Facebook, ¿no? Y que tiene como unas limitantes propias de Facebook. Y por Claro. otro lado, que hay foto 360, que hay espacios em, y realidad virtual, y una serie de cosas que están modificando todo el tiempo el lenguaje de la foto y que ni modo, chava, te toca. Sí, no, claro, o sea, ¿nos actualizamos o qué? También, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que es cuarentena y los drones, ¿cómo se han ocupado los Ujú, drones, las cámaras web para hacer ujú, sesiones? O sea, cada quien desde donde está puede seguir alimentando pues parte de su trabajo, ¿no? Como ujú. fotógrafo. Y pues eso es como una versatilidad súper padre también que tiene la fotografía. Entonces, pues sí he visto muchos proyectos muy interesantes en cuanto a cámaras web o a
no sé, Ujú. fotografía con dron. Es muy impresionante cómo ha escalado tan rápido, ¿no? O sea, cómo se ha evolucionado en muy pocos años Y que la incluso foto. nos ha dado cuenta, nos ha hecho darnos cuenta de cosas que ya estaban ahí y que no las habían usado o que no se habían usado de la manera que se usan, ¿no? Sí, O sea, como la justo cámara web. que ya está, o sea, y la cámara web ya tiene rato, Ujú, pero justo como pensarla como una herramienta que además es algo que le pasa a la foto de manera muy afortunada, quizá el cine también pueda hacerse como en términos de proyectos documentales chiquitos, ujú. pero que Velasco como pintor de paisaje se mata, ¿no? O sea, frente a Exacto, una cuarentena como esta, está muy sí, se fuerte. acabó, ¿no? Porque Sí, ¿no? ¿a qué cerro te subes a hacer paisajes si no puedes salir de tu casa, ¿no? Entonces, siento que la foto justo ha podido encontrar su frescura en un montón de momentos de mucha complicación, ¿no? O sea, justo se haya construido por un lado esta imagen del gran testigo porque como no podías hacer pinturas, ni modo que fueras, hicieras una pintura del desembarco en Normandía o cualquiera de las, No, bueno, de las exacto. guerras que cubrió Taro o Capa, ¿no? O sea, imposible. Y por otro lado, justo como todo eso se desarma cuando Photoshop te muestra todas estas posibilidades y que de repente puedes tener escenarios francamente imposibles armados en Photoshop a partir de varias imágenes Ujú. y que no por eso deja ni de ser foto, ni, ni nada, ni mucho menos, pero justo a raíz de muchas complicaciones y retos que le presenta, por un lado, su propia tecnología y por otro lado, las propias situaciones del mundo. Sí, y si te das cuenta, volvemos a lo mismo, no importa tampoco tanto ni la calidad del objetivo, ni la resolución, ¿no? Porque, Sí, pues pues, porque vaya, de lo entrada demás la cámara web, justo que exacto, mencionabas. prácticamente no sé cuántos píxeles tenga, pero pues no es como una cámara, ¿sabes? O sea, no es como que el fotógrafo Ujú. que tenga la mejor cámara va a ser el que haga la mejor foto, porque te digo, he visto proyectos bastante interesantes con cámara web. Y que al mismo tiempo son muy curiosos justo porque obligan justo por ese déficit en calidad de la cámara a una edición de otra tinte, ¿no? Es decir, no es como agregarle sharp, No, mover para tu nada. balance, no, o sea, tienes que jugar con las texturas que en Exacto. algún punto con la fotografía digital como que había quedado muy relegado el asunto de las texturas, ¿no? Como que parecía Y, de mal gusto, que se ujú, lo dejaban uno nomás a retrica y a esa clase de cosas, y de sí, repente, y rayos, ahora la tienes que utilizar porque tus cámaras no te dan la calidad como para aventarte la de lo que hacías antes, ¿no? Al menos en este momento, quizá llega a sí, algún otro punto, pero que se pero te da vuelven... diferentes tipos de atmósfera, ¿no? Y eso Ujú, está muy ujú. interesante, que dependiendo lo que ocupes, la herramienta que ocupes, sea la cámara web, sea el dron, sea el celular, sea tu cámara profesional, te va a dar diferentes tipos de escenarios. Ambientes con la misma cámara, pues porque claro que la luz va a afectar diferente también a la fotografía, eso es lo Ujú. interesante. Y que al mismo tiempo, como platicábamos en el episodio pasado, se vuelve muy interesante también que al ser reciente, entre comillas, digo, ya tiene 200 años, pero reciente de todas maneras el proceso fotográfico, y por eso lo platicamos la vez pasada, es muy interesante que al mismo tiempo te puede servir de procesos muy antiguos de la foto y de Ujú, procesos muy nuevos, ¿no? O sea, claro, justo que sigas puedes teniendo en tu casa una Instax nueva y que se sigan haciendo cartuchos para la misma y que ujú, eso permite una serie de cualidades creativas y otras las impide. Y al mismo tiempo tienes tu cámara digital y al mismo tiempo también existe un celular con el que puedes meterte en lugares en los que quizá antes no podías, justo porque no impone como una cámara, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que se van sumando al lenguaje fotográfico hacen justo muy valiosa, por un lado, esta apertura que se le da a la foto y por otro lado, que exista, y aquí es el comercial, gente como tú que da clases, exacto. ¿no? Ah, Justo porque frente a esta evolución que es difícil de cachar, necesitas que te enseñen, por un lado, a utilizar el aparato al que tienes cerca y por otro lado también a tener conciencia de todo lo que puedes hacer, porque como de repente son tantas las opciones,
uno tiende a cerrarse, ¿no? Y decir, Sí, sí, no, no sí. es cierto. Esto es lo que yo hago, se acabó, ¿no? Yo solamente edito mis fotos con Retrica y las hago con la cámara frontal de mi celular y que Y ya. nadie se me acerque, ¿no? Y Claro, luego te das sí. cuenta de que hay un montón de posibilidades, incluso ya con el equipo con el que cuentas. Sí, yo creo que también esa parte de dar clases o de aprender algo es que te abres un montón las posibilidades que te ofrece una cámara y ya si decides tú después volver a tomar fotos con tu celular o con la herramienta que tengas a la mano o si prefieres tomarlas en automático, bueno, eso ya lo vas a decidir tú después. Ujú, Pero pues claro que para aprender primero a utilizar una herramienta, pues se necesita una instrucción y una instrucción que te va a servir después para decidir, como te digo, si vas a volver a lo de antes o te vas a quedar con esto que has aprendido. O sea, aprender a utilizar una cámara te da un montón de posibilidades y te abre el mundo un montón sobre todo yo creo que por la óptica, ¿no? O sea, la óptica yo creo que es lo que realmente cambia, porque si ujú. haces fotos con un celular, con una cámara web, pues tienes el mismo encuadre siempre con las mismas dimensiones de la forma. Y cuando cambias a la cámara y tienes no sé, pues empezando, ¿no? Con lo más sencillo, un 18-55, pues te das cuenta de cómo afecta el tomar la foto en angular y cómo te da una perspectiva diferente de todo. Entonces es lo que a mí me gusta mucho de utilizar cámara, claro, ¿no? Que Ujú, es ujú. la manera en la que puedes moldear incluso a tus personajes o donde quiera que te Y que encuentres. justo te permite echar este ojo a cuáles son las herramientas que no le funcionan. Es decir, me parece muy interesante justo en términos ahora de pintura, justo como por un lado estaban estos micropinceles que Ujú, lograron hacer los pintores flamencos y que les permiten un nivel de detalle absoluto claro. y que al mismo tiempo, o más bien después de eso, no se quedó todo el mundo con lograr cada vez mayor detalle, sino que todo lo contrario durante las vanguardias, ¿no? O sea, como habían estas cosas como muy industriales que permitían hacer cosas a gran escala, pero que no eran muy detalladas, y Sí, entonces ocurren otra serie de cosas. Y luego aparece la foto y entonces la reta a separarse de lo meramente este, imitatorio, ¿no? Y entonces, de ahí hasta, bueno, Kandinsky, Rodchenko, hay uno que también era fotógrafo además, ¿no? ujú, Y así un montón de cosas que empiezan a ocurrir y que al final justo pienso yo que la foto es muy privilegiada justo porque puede ver con mucha sencillez como toda su historia hacia atrás y al mismo tiempo está en esta carrera constantemente en la que en la industria de los celulares la versión a ser mejor si quieres hacer cámaras, ¿no? O sea, Canon, digo, Nikon hace muy poco estaba ya en problemas realmente serios porque les estaban comiendo el mandado las otras compañías de cámaras y los celulares, ¿no? O sea, en términos de calidad de la imagen y como la inventiva que tienen que tener para mantenerse en el juego, ¿no? Y eso también obliga al propio fotógrafo a pensar como, chispas, ahora hay realidad virtual, ¿qué puede hacer la foto fija frente a la realidad virtual, frente a la foto en 360, frente al 3D, ¿no? O sea, una serie de herramientas que cada vez están más a la mano de los usuarios comunes y que los fotógrafos tienen que estar todo el tiempo actualizándose, sí. pero Bueno, hay yo la bases verdad que se he tienen entrado que tanto aprender. a ese mundo de la foto 360. Eh, ni de, pues sí, algunas herramientas que la verdad es que, bueno, yo cuando decidí que lo que me gustaba realmente era la foto fija, pues creo que como que con esa magia prefiero quedarme, ¿no? Con ese instante que capturas en la cámara es con lo que me quisiera quedar. No sé qué opino de la foto con 360 o otras cosas que son como ya herramientas que, no sé, como que ni siquiera las logro como, o sea, no creo que vayan mucho con lo que hago o con lo que me gusta, entonces no, las he dejado de lado, pero sí, definitivamente siempre va a ir evolucionando esta parte de la imagen. No lo Ujú, sé, tal vez o sea, tal vez haya incluso un antes y un después por esto de la pandemia, ¿no? En cómo se ujú. hacen las fotos y no sabemos qué va a pasar después, pero, o sea, yo creo que todo va a cambiar. Sí, a y par- no solamente en cómo se toman, sino también en cómo las comercializas, cómo Ajá, exacto. la,
muchas cómo cosas. contactas con el resto de partes que tienen que ver en Ujú. términos de, pues sí necesito hablar con modelos y entonces la cámara web aparece como la herramienta, pero a veces no consigo lo que quiero hacer paisaje, entonces, pero no puedo salir de mi casa, dron, ¿no? Un dron, exactamente. O, Ajá, sí, o sí, lo que te como decía justo de en la términos de, herramienta. quiero hacer, por ejemplo, una recreación y solo estoy pensando en voz alta, pero quiero hacer una recreación de la última cena, pero vivo en mi cuarto que mide 2 por 2, ¿no? Y entonces una 360 podría ahí hacer toda la chamba porque la pones en el centro, se ponen todos alrededor y la desdoblas, ¿no? Claro. O alguna cosa así. Digo, las posibilidades son infinitas, pero justo por eso pienso que la fotografía tiene esta virtud y al mismo tiempo esta dificultad de Ujú. que avanza tan rápido y se ha modificado tan rápido en 200 años, una evolución que pocas otras artes han tenido, que Exactamente. tiene que repensarse a sí mismo todo el tiempo. Digo, y por pocas me refiero quizá a al cine, quizá la escultura por ahí también ha tenido como algunas transformaciones muy importantes, pero nada se ha transformado tan rápido como foto, cine. Y como dice, también en la parte en la que cómo se muestran, pues ahí tienes a las redes sociales, ¿no? Que también Ujú. forman parte, pues ahora ya es cotidiana, ¿no? De la fotografía. Sí, Y que que algunas permiten cosas muy distintas, ¿no? Como recuerdo estos retratos de Anna Hop que son ujú, apenas iluminados y que si las imprimes o se las piensas para impresión, puede ser sí, muy conflictivo, muy pero mucha de complicado. esa serie salió para su portal en internet y para su página de Instagram y como bendito sea el Señor, Las las pantallas, pantallas tienen su propio brillo, puedes identificar esos detalles, pero en papel es muy complicado. pero en papel es muy complicado. Digo, y que igual se puede y será una aventura otra que tendrá que hacer quien haga ese tipo de imágenes, pero que están en ese No, sí juego constante. se puede, pero sí es más complicado, ¿no? Ujú. Sí, por eso también esa parte de las redes sociales se me hace una herramienta que se puede utilizar, que es gratuita y que te va a hacer llegar a muchas personas y pues claro que no todo lo vas a publicar ahí, ¿no? O sea, como dices, hay público para todo y también tienes que ser consciente qué es lo que vas a publicar en tus redes sociales que sea del gusto de las personas a las que quieres llegar por ese medio, ¿no? Porque ya la foto, como dices, impresa, foto de galería, etcétera, en un fotolibro, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya no, a lo mejor no caben ahí tus imágenes, tus fotografías. O ni siquiera son posibles mostrarlas, porque justo pensando justo en términos de si haces foto 3D o foto Exacto, tal vez para esa así, plataforma ni siquiera, o en papel haces menos. un pop-up. Sí, exactamente. Pues yo creo que hemos hablado largo y tendido y seguramente habrá un segundo episodio al respecto de estas cosas, porque siento que todavía tenemos muchas cuestiones en el tintero ahí por ser dichas. Sí, Pero por lo pronto hemos llegado al final del segundo, ya digo, de este episodio, que es el octavo. ni Y siquiera me nada, di cuenta de cuánto tiempo había pasado. sí, ya llevamos aquí casi hora y media. Sí, qué barbaridad. En fin, vamos a dejar aquí abajo justo todas las redes sociales de Nid para que las sigan, les echen un clavado a las cosas que hace. Aquí anda de nuevo y no sé si tengas alguna cuestión ahí por venir o Muchas gracias. solamente deseándole al universo que ya vuelvan las clases. Sí, también. Sí, la verdad es que sí, ya. De pronto sí estoy un poco ya frustrada del ritmo de vida que ahora se ha hecho tan sedentario, ¿no? Entonces sí, ojalá que ya esto termine. Ojalá. Gracias por Y tu entrevista, por esta pues sin plática. más por decir, los dejamos en este episodio y hasta el siguiente. Bye. Bye.